y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarles nuevamente y estar unidos en la casa de nuestro Dios para abrir las páginas del libro sagrado, inspirado por nuestro Señor Jesucristo. En unos minutos más hemos de iniciar las horas del Santo Sábado. Así que ya me adelanto a decirles feliz sábado para cada uno de ustedes. Y hay muchos que nos ven a través de los distintos canales de las redes del Evangelio Eterno, de las redes sociales, y también a ustedes les damos la cordial bienvenida, que se sientan como que estuvieran aquí con nosotros participando de este estudio de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que en algunos lugares ya tienen varias horas de haber iniciado el sábado y otros pues todavía no les llega la puesta del sol, pero en todas partes de la tierra el verdadero pueblo de Dios se goza en descansar el sábado, en reunirse y adorar a nuestro Dios. Dios levantó un pueblo, levantó una nación para que fuera testigo del Dios verdadero, para que diese a conocer su nombre, sus bondades y su plan de redención. Y le dio a este pueblo una señal. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo, en el capítulo 31. Éxodo 31. Dice el versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es sábado, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en ese día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Perpetuo quiere decir que nunca se acaba. Señal, dice el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el día séptimo cesó y reposó. Muchos al leer este pasaje lo que enfatizan es, pero ahí dice que es un pacto y una señal para los hijos de Israel.
Y si nosotros no somos israelitas, entonces se aplica esta señal, se aplica este pacto perpetuo. Si ustedes se fijan la razón que Dios da para que su pueblo, que Él escogió, guarde y respete el sábado, es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Es decir, Dios ancla, establece, fundamenta ese pacto perpetuo y esa señal para siempre entre Él y su pueblo en la misma creación del mundo. No desde la época de Israel en adelante. La razón que da es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Por eso cuando nosotros escudriñamos el tema del sábado, encontramos que aparece en la historia de la creación del mundo. En el capítulo 1 y 2 de Génesis está la historia de cómo Dios creó este mundo. En el capítulo 3 está la historia de la caída, cuando Adán y Eva transgredieron el mandato de Dios y así entró el pecado en el mundo. Y en el capítulo 4 en adelante aparece cómo Dios establece el plan de redención a través del símbolo de el corderito que tenían que ofrecer. Ya eso aparece en el capítulo 3 al final, pero el capítulo 4 nos habla de cómo Dios esperaba que sus hijos pusieran su fe en esa promesa de que un día Dios enviaría su Hijo, el Cordero de Dios, para saldar la deuda del pecado. Y todo aquel que en él creyere pudiera ser perdonado y salvado. Luego, y ahora estoy haciendo un resumen del libro de Génesis. Repito, capítulo 1, la creación, los primeros 6 días de la creación. Capítulo 2, la creación de Adán y Eva en el 6º día y el reposo sabático, el establecimiento del sábado como señal entre Dios y sus hijos. Ahora, si el sábado fue dado a los israelitas, entonces Adán tiene que haber sido israelita, porque se lo dio a Adán. Pero los israelitas son los descendientes de Jacob, Israel, por eso se llaman israelitas, de donde salieron las 12 tribus de Israel. Por eso necesitamos entender la secuencia del libro de Génesis. Capítulos 1 y 2, la creación y el establecimiento de esa señal distintiva entre Dios y su pueblo, sus hijos que le sirven. En el capítulo 3 viene la rebeldía, la desobediencia y la caída. Y Dios les dice, pero tengo un plan de salvación. En el capítulo 4 se desarrolla ese plan de salvación a través del Cordero. En el capítulo 5 habla cómo los pueblos fueron diseminándose y poblando
toda la tierra. Ese es el capítulo 5 de Génesis. Y ahí encontramos los descendientes de Adán y de Eva. Las primeras 10 generaciones, desde Adán hasta Noé. Eso está en el capítulo 5. En el capítulo 6 se nos introduce la condición del mundo a la cual fue madurando el pecado y la rebelión hasta que Dios dice, no puedo seguir así. El mundo está tan mal, la maldad se ha regado tanto en el mundo, entre los seres que yo he creado, que necesito poner fin a esto. Eso está en el capítulo 6. Y Dios dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Voy a poner fin porque me arrepiento de haber creado al hombre en la tierra. Y así, el capítulo 6 cuenta de cómo Dios escoge a Noé de los descendientes de Adán para preservar la vida en esta tierra. No solo la vida de los seres humanos, pero también de los animales que él había creado. El capítulo 7 nos cuenta la catástrofe del diluvio y cómo todo fue destruido y no quedó vida en la tierra más que los que estaban dentro del arca. El capítulo 8 nos cuenta el final cuando después de 150 días, es decir, casi medio año, 5 meses de estar dentro del arca, finalmente las aguas bajan y Noé y su familia pueden salir y comenzar de nuevo en un mundo totalmente cambiado de lo que había sido antes. La hermosura de la tierra que Dios había creado se había perdido. Imagínense si todavía nosotros vamos a lugares tan preciosos en esta tierra. Montañas, valles, ríos, lagos, los parques nacionales que son preciosos, lugares naturales extraordinarios y decimos cuánta belleza hizo Dios. ¿Cómo habrá sido el mundo antes que fuera destruido por el diluvio? Cuando salió de las manos del Creador. Bueno, en el capítulo 8 vemos cómo Noé y sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, en total 4 parejas, 8 personas, comienzan una nueva vida en esta tierra. ¿Y cómo comienza a poblarse nuevamente la tierra? En el capítulo 9 está el pacto que Dios hace con Noé. Y qué interesante que Dios pone el arco en las nubes para recordarles que no va a volver a destruir al mundo con agua, pero también hace un pacto con todos los habitantes. En este caso era Noé y su familia, pero con todos los animales también. Demostrar misericordia para con el hombre, porque Dios vio que la maldad del hombre está dentro de su corazón. Y entonces Dios escoge sufrir, es decir, soportar, aguantar la raza humana. Y en el capítulo 10 de Génesis nos cuenta cómo la tierra se fue repoblando de los descendientes de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De los descendientes de Sem vienen los semitas, y dentro de los semitas se cuenta los de Mesopotamia,
Caldea, Ur de los Caldeos, Babilonia, Asiria, todo lo que es las tierras fértiles del oriente. Esa zona van a poblar los descendientes de Sem. Los descendientes de Cam se esparcen hacia el lado del mar, hacia las islas, hacia el norte, mientras que los descendientes de Sem se esparcen hacia el oriente, es decir, hacia el este. Y los descendientes de Jafet se esparcen hacia el sur. Así que norte, este y sur. Y no decimos occidente porque lo que había en el occidente era el mar. De los descendientes de Sem se mantiene la línea de los que le son leales a Dios. Así como Adán tuvo al principio 2 hijos, uno fue obediente a Dios y el otro se rebeló contra Dios y Caín mató a Abel, como vimos ayer. El origen del odio en el corazón de los seres humanos. El primer fratricida, el primer asesinato en esta tierra. Y allí se dividen las 2 simientes, los 2 grupos de descendientes. Ahora volvimos hacia atrás a la historia de Adán, ¿verdad? De los 2 hijos de Adán, uno fue Caín y el otro Abel, pero Abel no tuvo descendientes porque su hermano lo mató. Entonces Dios les dio otro hijo que se llamó Set. Y de Set vienen la descendencia de los que se mantienen leales a Dios, sirviendo al Dios verdadero, guardando el santo sábado. Mientras que los de Caín, como vimos anoche, se rebelaron contra Dios y Caín le dijo a Dios: me voy de tu presencia, huyo de delante de ti, no quiero saber nada contigo, de ti me esconderé. Eso le dijo Caín a Dios, porque pensaba que su castigo era muy fuerte que Dios le ponía, se rebeló contra Dios. Y así se forman las 2 descendencias. Es interesante porque de la descendencia de Caín salen los que finalmente se rebelan contra Dios y la maldad aumenta de tal manera que llegan a contaminar aún a los descendientes de Set. Volví un poquito atrás en la historia, ¿verdad? Porque la historia se vuelve a repetir después de Noé, fíjense. Los descendientes de Caín comienzan a mezclarse con los descendientes de Set. Y así la corrupción se riega en toda la tierra. Quedaron muy pocos leales a Dios. Cuando Dios vino a buscar a ver a quién iba a usar para mantener la vida en esta tierra, porque había decidido poner fin a todo a través del diluvio, le costó encontrar. Solo encontró a Noé. Dice que solo Noé era fiel delante de Dios. Todos los demás se habían corrompido. Eso que estoy diciendo, todo lo pueden leer. Está, por ejemplo, ahí en Génesis, en el capítulo 6. Primero está cómo se mezclaron los hijos de Dios con los hijos de Caín. Dice en el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios bajan su consagración a Dios, son atraídos por las hijas de los hombres y así comienzan a mezclarse. Y miren cuál fue el resultado.
Y dijo Jehová, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán los días 120 años. Dios dijo, le doy de plazo 120 años. Y dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así Dios decide poner fin a los habitantes de esta tierra y encuentra a Noé. Ahora, cuando el mundo entero es destruido y queda Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, pues todos creían y adoraban y obedecían al Dios verdadero. Es decir, Dios dijo, borrón y cuenta nueva. Está tanta la maldad que vamos a comenzar de nuevo. Y los que quedaron fueron los fieles, los obedientes, los que guardaban los mandamientos de Dios. Por cierto, el ciclo semanal y el guardar el sábado todavía era respetado por Noé y sus seguidores. Después del diluvio, como ya les expliqué, la tierra es ahora poblada por los descendientes de los 3 hijos de Noé. Y en el capítulo 10 explica, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Ham y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y entonces comienza a explicar para dónde fueron cada uno de ellos. Esto ya lo expliqué. Entre los hijos de Cam nace, vamos a leerlo, está en el versículo 6. Los hijos de Cam son Cus, Mitzrayim, Fut y Canaán. Así que de los 4 hijos que se mencionan aquí de Cam, hay uno que se llamó Canaán. De ahí es donde vienen los cananeos, que van a habitar la tierra de Palestina. También de la descendencia de Cam, uno de esos hijos se llamó Cus. Recuerden que tuvo 4, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Pero de los hijos de Cus van a ser uno. Fíjense, Cus es hijo de Cam y Cam es hijo de Noé. O sea, que Cus es nieto de Noé. Pero un bisnieto de Noé, dice el versículo 8, Cus, nieto de Noé, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y les voy a explicar un poquito esa expresión, qué quiere decir delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. La primera vez que se menciona la palabra reino en la Biblia es en relación con Nimrod. Fue el comienzo de su reino, Babel, de ahí viene Babilonia, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es la tierra de Babilonia. Y de esta tierra salió para Asiria,
y edificó Nínive, capital de Asiria, Rehoboth, Calá y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad muy grande. Así que el fundador de los dos reinos más importantes, los primeros dos reinos que se establecieron, el fundador fue Nimrod. Estableció el reino de los asirios y el reino de los babilonios. Pero dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová y llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso es el que domina. El poderoso usa la fuerza para dominar. Pero no solamente se lo llama poderoso. La expresión delante de Jehová es muy interesante, porque el primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Entendieron? No tendrás otros dioses delante de mí. Y Nimrod fue el primero que se levantó delante de Jehová. Es decir, se hizo como si fuera Dios. Se puso delante de Dios. ¿Quién fue ese? Nimrod. Y el comienzo de su reino fue Babel. De ahí viene Babilonia. No es mi propósito en esta serie cubrir el origen de los rebeldes y el origen y la cuna de las religiones falsas, pero es muy interesante que lo sepamos. De Babilonia y de Asiria es la cuna de las religiones en contra del Dios del cielo, poniendo al hombre en lugar de Dios. El rey de Babilonia. Deténganse un momentito allí. Bueno, les voy a mostrar la expresión delante de. Ok, ya vimos que este Nimrod fue vigoroso, poderoso, delante de Jehová. Fíjense que es lo mismo que dice de Caín. Si ustedes van ahora un poquito otra vez de vuelta a la historia, como hicimos hace un momento, a Génesis, en el capítulo 4. Dice el versículo 13. Dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Fíjense. De tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Pero miren lo que dice el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Otra vez la expresión delante de Jehová. Ese es Caín. Ahora Nimrod, un bisnieto de Noé, hace lo mismo. Se rebela contra Dios y dice: me aparto, no quiero saber nada. Y fue rebelde en contra del Dios del cielo.
Es más, el nombre Nimrod, Nimrod, las 4 letras, en hebreo significa el contrario. Eso es lo que significa, el contrario, el contrincante, el que se pone de tú a tú con otro. Eso es lo que significa Nimrod, el peleonero, pero más que peleonero, el que se hace poderoso y se le enfrenta a todos, pero sobre todo se le enfrenta a Dios. Si ustedes quieren leer del rey de Babilonia, se van a sorprender, vayan, y me estoy saliendo un poquito del tema. Estamos haciendo la historia de Israel y Gaza, para entender. Pero estoy yendo a explicar de Babilonia. Si vamos al libro de Isaías, en el capítulo 14, Isaías capítulo 14, vamos a leer un texto que la mayoría de nosotros lo conocemos, pero nunca lo leemos en el contexto, es decir, de lo que viene hablando. El texto tan conocido lo aplicamos a Satanás. Y dice el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y nosotros decimos, ese es el diablo cuando se quiso hacer igual a Dios y sentarse en el trono de Dios. Es cierto, ese fue el origen allá en el cielo. Pero aquí el profeta Isaías está hablando del rey de Babilonia. Todo el capítulo en mi Biblia se titula Escarnio contra el rey de Babilonia. Ahí también, ¿verdad? Esto es contra el rey de Babilonia. Y dice en el versículo 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? El opresor, el poderoso, el rey de Babilonia. ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Porque era poderoso. Versículo 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Hablando del rey de Babilonia, lo que él hacía. El primer poderoso en la tierra y el que estableció los 2 imperios. Asiria, el imperio más sanguinario que más mataba. Y Babilonia, que también llegó a conquistar prácticamente todas las naciones de la tierra, el primer gran imperio mundial. Y de él está hablando cuando dice, subiré al cielo, pondré mi trono arriba de las nubes. ¿Ustedes saben de qué está hablando allí? La Torre de Babel. Si van a Génesis, al capítulo 11, el constructor de la Torre de Babel es Nimrod. Recuerden que ya leímos, fue el comienzo de su reino, Babel, en la tierra de Sinar. Pero en el capítulo 11 de Génesis dice,
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, hagámonos famosos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, en el capítulo 9, Dios hace un pacto con Noé y sus descendientes que nunca más va a destruir la tierra con agua. Pero ahora Nimrod dice: vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, no sea que Dios se vuelva a arrepentir. No creían en el pacto de Dios. Si ustedes se fijan, no creían en la promesa que Dios había hecho. Porque en el capítulo 9 dice en el versículo 9: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con los descendientes también que iban a venir, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia que está con vosotros, todos los que salieron del arca, hasta todo animal en la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré yo más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahí está el pacto que Dios hace. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así que Nimrod sabía que no existía el peligro de que Dios destruyera la tierra con un diluvio, pero no le creía a Dios. Él quería hacer su voluntad y mandó a construir una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo, arriba de las nubes. Pero que dice en Isaías 14: y pondré mi trono sobre las nubes y seré semejante al Altísimo. Por eso dice que Nimrod se levantó delante de Jehová. Cuando el mandamiento de Dios dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Él se puso como si fuera Dios. Ok, hemos aclarado un poquito el origen de Babilonia. Pero resulta que si seguimos ahora con la historia, Dios baja a ver la torre y Dios dice: no está bueno, porque querían dominar al mundo y hacerse famosos y querían que todos se les sometieran. Y el rey de Babilonia quería ser Dios. Entonces, dice el versículo 5: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de la tierra. Cuando salieron del arca después del diluvio, Dios les había dicho
multiplicaos, esparcíos y volved a habitar la tierra. Volved a poblar la tierra. Pero Nimrod dijo, no, vamos a hacer una ciudad y vamos a estar allí todos juntos. ¿Saben por qué una ciudad? Las ciudades de aquella época eran amuralladas, se les ponían murallas. Y claro, decían los que construían las murallas, es para protegernos de los animales salvajes, de los enemigos. Nos protegemos con la muralla. Pero tenía un doble propósito. No solamente protegerse contra los de afuera, pero también controlar a los que están adentro. Porque si estás dentro de las murallas y te cierran la puerta, ¿cómo sales? Y dentro de la ciudad no hay donde cultivar. Entonces necesitas el suministro del alimento y el que controla el alimento controla a los habitantes de la ciudad. Por eso para este tiempo del fin Dios nos dice que nos vayamos fuera de las ciudades, que no dependamos del sistema, porque va a llegar el momento cuando no se va a poder comprar ni vender. ¿Y entonces qué vamos a hacer? El que tenga, dice la mensajera del Señor, un pedacito de tierra entonces, que pueda cultivar, que tenga agua y que pueda producir lo que necesita para subsistir él y su familia. Ella dice, el que tenga un pedacito de tierra va a ser rey y reina. Por eso Dios nos amonesta. No solamente por los disturbios que vendrán en las ciudades, por lo difícil que va a ser. ¿Está fallando otra vez? La otra razón es porque realmente las ciudades son un antro de vicio, de maldad, de crimen, de inmoralidad. Más cerca vive la gente y más apiñada, más pecado, más maldad, más crimen. Y la tercera razón es porque las ciudades son las que van a recibir los juicios de Dios. Y Dios no quiere que sus hijos estemos viviendo en las ciudades cuando comience el tiempo de angustia. Porque el que viva dentro de la ciudad va a sufrir pues el destino de los que vivan en las ciudades. Los juicios de Dios caerán sobre las ciudades. Bueno, suficiente para esto. Vamos a seguir un poquito ahora la historia. Entonces, llegamos al capítulo 11 en Génesis. Y ahí nos habla, desde el versículo 1 hasta el 9, de la Torre de Babel y de Nimrod. Pero en el versículo 10 comienzan los descendientes de Sem. Y si ustedes leen todo el capítulo 11 hasta el final, van a ver que de los descendientes de Sem viene Taré, el papá de Abraham, y Abraham, e Isaac y Jacob. De Sem descienden los que se mantienen fieles al Dios verdadero. Ya leímos que de los descendientes de Cus, entre ellos Nimrod y también Canaán, son los que se rebelan contra el Dios del cielo. Entonces, en el capítulo 12, llegamos hasta el capítulo 11 de Génesis, y en el capítulo 12 está la historia del llamamiento de Dios a Abraham. Capítulo 12. Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra. Él era de Ur de los Caldeos, descendiente de los semitas. Pero también los caldeos se habían corrompido y estaban adorando al dios Sol y a la diosa Luna. Y Dios llama a Abraham a salir de Babilonia. Siempre Dios llama a salir de Babilonia, pueblo mío. Abraham lo llamó a salir de Babilonia y a nosotros también nos llama a salir de Babilonia. Es decir, a cortar con todo aquello que es en contra del Dios del cielo, contra los mandamientos de Dios. Todo lo que es. La Biblia dice que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a abandonar su familia, su parentela, el lugar donde había nacido, la nación, pero no le dijo a dónde iba. Busquen, por favor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y nos estamos deteniendo en esta historia porque de Abraham van a venir los israelitas, que es uno de los dos lados que estamos estudiando este fin de semana. Israel y el otro es Gaza. Entonces vamos a ver los dos lados. Ahora estamos hablando de la descendencia de Sem a través de Abraham, a quien Dios llama. Dice en Hebreos capítulo 11, en el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Le dijo Dios a dónde lo llevaba? No, le dijo, te voy a dar una tierra para ti, para tus descendientes. Pero Abraham no sabía dónde iba. Pero él obedeció. Fíjense, la gente dice, no, solamente hay que tener fe. Eso de la obediencia, no, somos salvos por la fe, no hay que obedecer. Pero aquí dice, por la fe Abraham obedeció. Qué interesante, ¿verdad? Cuando llegamos a entender el concepto que la fe sin obras no existe. Si yo digo que tengo fe, esa fe se manifiesta en la obediencia a Dios. Es la única manera de manifestar la fe, en la obediencia. Por la fe, Abraham obedeció lo que Dios le dijo. Y se fue sin saber a dónde iba. Por la fe, versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjense, Abraham, Isaac, el hijo de Abraham, y Jacob vivieron en la tierra prometida, que Dios les había prometido, como en tierra ajena, no era de ellos. Se la había prometido Dios, pero todavía no era de ellos. ¿Se acuerdan lo que estudiamos anoche? Y por eso no me voy a detener mucho. Los que vivían en esa tierra eran los filisteos. Y las ciudades principales de los filisteos eran Gaza, Ecrón, Ashdod. ¿Se me olvida la otra? 4 ciudades principales. Edom son descendientes de Esaú. Ascalón,
Gaza, Ecrón y Asdod. Son las 4 ciudades principales de los filisteos. Y anoche vimos cómo Abraham tuvo que hacer pacto con los filisteos para poder vivir en paz, porque no era tierra de él. Estaba habitando en tierra extraña que no era de él. Entonces, por eso, muy inteligente Abraham hizo pacto. Y mientras Abraham estuvo, no hubo problema. Pero apenas murió Abraham, comenzaron los problemas con los filisteos, con Gaza. ¿Se acuerdan que cuando hicieron el pacto en Berseba entre Abraham y Abimelech, después que hicieron el pacto, dice que Abimelech regresó a Gaza? Anoche lo vimos todo eso, ¿verdad? Interesante, porque si el conflicto actual hoy en día lo arreglaran como lo arregló el padre de los judíos, Abraham, haciendo un pacto, no se estarían matando los unos a los otros. Pero no quieren hacer pacto. Ni el uno ni el otro quiere aceptar. Estados Unidos quiere que haga pacto. Hasta Rusia quiere que haga pacto. Las otras naciones quieren que hagan pacto. O sea, que hablen, que haya un acuerdo entre ellos. Pero ninguno de los dos quiere aflojar. Entonces, volviendo a la historia, después de la muerte de Abraham, Isaac y Jacob vivieron en esa tierra que habitaban los filisteos, los de Gaza, porque ellos eran los que estaban allí. Ya vimos que los descendientes de Cam, los cananeos, vivían en esa zona, mientras que los descendientes de Sem se fueron para el área oriente, que era Babilonia y Asiria, de allá. Pero ahora Dios lo llama a Abraham a salir de Babilonia y a venir a la tierra que él le promete. Pero no fue Abraham que escogió la tierra. Él fue sin saber a dónde Dios lo iba a llevar. Pero es muy interesante porque Dios escoge un lugar estratégico. Él va a poner a Abraham y a sus descendientes, al pueblo escogido, en lo que se le ha llamado en la historia, el ombligo del mundo. El ombligo del mundo. Recuerden que el continente americano, es decir, donde nosotros vivimos, América, Norteamérica, México, Centroamérica y Sudamérica, ellos no sabían que existía. No está mencionado en la Biblia, en aquella época. Todo giraba en torno al Medio Oriente. Pero los demás continentes sí. No se conocía de América y no se conocía de Australia. Pero los demás continentes, Europa, Asia y África, que son los 3 continentes que restan, eso sí. Y si ustedes se fijan en el mapa, Palestina está en el mismo centro. Si buscan Palestina en el mapa, miran hacia el norte, está Asia y Europa. Hacia el oriente está Irán, Irak, que ahora son, ¿verdad? En aquella época Irán eran los persas e Irak eran los babilonios. Y otro nombre de los persas es los asirios. Allá estaban. Y entonces los descendientes de Jafet estaban en el sur, Egipto y África. Egipto es África. Pero todos los caminos que conectaban los 3 continentes obligadamente tenían que pasar por Palestina. No hay otro camino. Usted no puede ir al África a menos que se vaya en barco.
sin pasar por Palestina. Si usted viene de Arabia, si viene de Irak, si viene de Irán, lo que en aquella época era Babilonia y Asiria, todos tenían que pasar por Palestina si iban para África. Los africanos, si querían ir a Asia o si querían ir a Europa, tenían que pasar por Palestina. Palestina es el cruce de caminos, es el knot, el nudo, allí donde se juntan todos, el bottleneck, es el embudo del mundo. Los 3 continentes tienen obligadamente que terminar allí para ir de un continente al otro o al otro, cualquiera de los 3, Asia, África y Europa. El único camino de paso es Palestina, hoy llamado Israel. Entonces, cuando Dios escoge a Abraham y le dice, yo te voy a dar la tierra, Dios tenía algo en mente. Y Dios dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios coloca a los descendientes de Abraham en un lugar estratégico para que todos los habitantes del mundo conocido en aquella época obligadamente tuvieran que tener contacto con los que vivían allí. ¿Pero para qué? Para que conocieran del Dios verdadero. Para que el pueblo escogido pudiera mostrarles de ese Dios que creó el cielo y la tierra y que tiene un plan de salvación. Es muy interesante porque miren lo que Dios le dice a los descendientes cuando salen ahora de Egipto 400 años más tarde. Esa parte ya la vimos ayer, ¿verdad? Como los descendientes de Abraham se van a Egipto y pasan 400 años en Egipto, pero ya luego regresan a la tierra que Dios les había prometido. Pero miren cómo Dios habla acerca del pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Vamos primero al libro de Éxodo y después vamos a leer en Deuteronomio. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, dice el versículo 3. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, Jacob es Israel, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, dar oído es obedecer. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál fue lo primero que vimos ayer? El primer texto que leímos en nuestra serie. Segunda de Pedro, exactamente. ¿Tienen buena retentiva o anotan bien? Segunda de Pedro, donde dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar a todos y Dios dice, mía es toda la tierra. Ahora, quiero que nos detengamos en este concepto por un momentito, porque el judío dice, nosotros somos el pueblo escogido, más que todos los demás. Los demás no, nosotros somos.
Pero cuando Dios le llama a Moisés y le dice, así le va a decir a los hijos de Israel, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes. Ahora, ¿cuál es la función de un sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Vamos a leerlo en el libro de Números, en el capítulo 8. ¿Quiénes eran los sacerdotes en la época del pueblo de Israel? Los levitas. Pero Dios escogió a los levitas cuando el pueblo no guardó el pacto. Antes del Sinaí, estamos en el capítulo 19 de Éxodo, Dios les dice, ustedes me van a hacer una nación de sacerdotes y pueblo santo. Pero si guardan mi pacto y oyen mi voz, la obedecen, todos ustedes van a ser una nación de sacerdotes. Eso está en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Porque mía es toda la tierra. Cuando Dios dice mía es toda la tierra, porque yo quiero salvar a todos. Y a través de ustedes, que son mi especial tesoro, yo voy a bendecir, como le había dicho a Abraham, a todas las familias de la tierra van a ser benditas a través de ti. Y los que te bendijeren, serán bendecidos. Y los que te maldijeren, serán malditos. A través de los descendientes de Abraham, Dios quiere traer bendición a todos los pueblos de la tierra y que sean un reino de sacerdotes. Ahora, ¿cuál es el trabajo de los sacerdotes? Vamos a leerlo en el libro de Números, en el capítulo 8. Aquí es cuando ya Dios dice, no voy a trabajar con toda la nación porque son rebeldes y duros de servir. Que den un paso los que guardaron mi pacto y no adoraron al becerro de oro. Y los únicos que no habían adorado al becerro de oro eran ¿quiénes? La tribu de Leví. Y ahora Dios escoge a la tribu de Leví para seguir adelante con su plan de que sean sacerdotes. Y ahora consagra a Leví. Y está en el capítulo 8, se titula desde el versículo 5 en adelante, consagración de los levitas. Y dice así, versículo 9, harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Los van a ordenar poniendo las manos sobre sus cabezas. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas van a ser los que sirven en el ministerio. Dice el versículo 14, así apartarás a los levitas de entre todos los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar al tabernáculo de reunión, serán purificados, los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido,
los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Ahora fíjense, en el plan de Dios original era que cada primer nacido, cada primogénito iba a ser el sacerdote del hogar. Pero como el pueblo despreció el pacto de Dios y no lo obedeció, Dios dice, ahora escojo a los levitas en lugar de todos los primogénitos. Y ellos van a servir en el tabernáculo de reunión y van a oficiar el ministerio de Jehová. Versículo 18. He tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los he dado en don, los levitas, a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Y ahora dice, ¿para qué? Para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, los ministros que van a ministrar en el tabernáculo y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. ¿Cuál era el trabajo de los levitas? Servir en el ministerio de Jehová, servir en el tabernáculo para los cultos y reconciliar al pueblo con Dios. En el plan original de Dios, toda la nación de Israel iba a ser una nación de sacerdotes. Para servirle al Dios verdadero, servir en el ministerio de Jehová, dar a conocer su nombre, pero también para ejercer el ministerio en el templo, en el tabernáculo, para enseñar el culto al Dios verdadero. Eso hacían los levitas, dirigían los cultos, enseñaban cómo adorar a Dios. Y también para reconciliar al hombre con Dios. Los levitas eran los que presentaban, los sacerdotes presentaban las ofrendas en el tabernáculo, las ofrendas por el pecado, y rociaban la sangre en el tabernáculo. En el plan original de Dios, toda la nación de Israel iban a ser un reino de sacerdotes, nación santa. ¿Para qué? Para reconciliar con Dios a los pecadores. Por eso Dios les da a los hijos de Israel la tierra prometida. Ahora, entendamos muy bien este concepto. En el plan de Dios, recuerden lo que ya leímos en Génesis 12, Dios lo llama a Abraham y le dice, apártate de tu familia, de tu parentela, de la tierra, y te vas a ir a donde yo te voy a mostrar y te voy a dar la tierra que yo he escogido. Y vas a hacer bendición a todas las naciones de la tierra. No olviden eso, porque ese es el origen de todo esto. Esto está en Génesis, en el capítulo 12, y ya lo leímos. Génesis 12 dice, versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, todas las naciones iban a ser bendecidas a través del ministerio de Abraham y de sus descendientes. Por eso Dios escoge el lugar estratégico, el ombligo del mundo, y los pone en el mejor lugar. Para que obligadamente todos los pueblos de la antigüedad tuvieran obligadamente que pasar por allí y conocer al Dios verdadero.
Y Dios les había dicho que ellos iban a hacer un espectáculo al mundo. Cómo Dios bendice a los que sirven al Dios verdadero. El plan de Dios era maravilloso. Pero el pueblo falló. El pueblo falló. Finalmente Dios escogió a los levitas en lugar de ellos. Pero cuando ahora Dios, fíjense, los primeros 400 años, desde Abraham, cuando Dios lo llama, hasta que regresan después de 400 años en Egipto, era la tierra prometida, pero no era la tierra recibida. Dios se las había prometido. Y vivieron como extranjeros en la tierra prometida, ya lo leímos. Entonces, finalmente Dios decide cumplir el pacto que había hecho con Abraham. Y por eso Dios llama ahora a Moisés para sacar a los descendientes de Abraham, a los hijos de Israel, de Egipto y traerlos a la tierra que les había prometido. Dice Éxodo capítulo 3, y después vamos a ir a Deuteronomio, como les mencioné antes. Éxodo capítulo 3, Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Moisés se acerca y Dios le dice, quítate los zapatos, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Versículo 5 de Éxodo 3. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien que he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahora Dios les dice, los voy a llevar a la tierra que les prometí. Pero esa tierra estaba habitada. Esa tierra estaba habitada. A los lugares del cananeo. Por eso es la tierra de Canaán, porque ahí vivían los cananeos. Y entre los cananeos están los filisteos. Gaza ya existía mucho tiempo antes que los israelitas vinieran de Egipto a tomar la tierra prometida. Ya Abraham había hecho trato con los de Gaza. ¿Se acuerdan? Ok. Esto es para que lo entendamos. Ahora regresan. Y Dios les entrega esa tierra. Pero no fue fácil. Ya explicamos anoche cómo comenzaron los conflictos y las luchas desde que llegaron a Canaán. Y sobre todo los más bélicos, los más peleoneros, los que no aceptaban que Israel les hubiera tomado sus tierras, eran los filisteos. Si leen el libro de Josué y de Jueces, toda esa historia es contra los filisteos, porque las demás zonas geográficas fueron dominadas y fueron expulsados. Y es más, Dios les había dicho que debían eliminarlos para que no cayeran en idolatría como esas naciones. Pero los de Filistea nunca los pudieron eliminar. Y cuando Israel tomó la tierra prometida,
todavía la franja de Gaza se mantuvo con los filisteos. En toda la época de los jueces, 400 años más, Gaza y los filisteos siguieron coexistiendo y peleándose con los israelitas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando eventualmente los israelitas fueron llevados al cautiverio, a Babilonia, por desobedecer a Dios, los filisteos se quedaron. No fueron expulsados por los babilonios, porque no se rebelaron contra ellos, porque eran paganos igual que ellos. El diablo conoce a los suyos. Entonces, resumiendo la historia, porque el tiempo se nos fue, voló hoy el tiempo. Fíjense que cuando regresan los israelitas, los descendientes, que para entonces ya se llaman judíos, y les voy a explicar por qué. En el periodo de los jueces, anoche hablamos un poquito de esto. 400 años hubo decenas de jueces. El primero de todos los jueces fue Josué, y después siguió Otoniel, y de ahí siguieron un montón de otros jueces, entre ellos Samsón. ¿Y se acuerdan la historia de Samsón y los filisteos? Ahí están los filisteos. ¿Y a dónde vivía Samsón? ¿Y a dónde consiguió su mujer? En Gaza. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, era filistea, sí, y vivía en Gaza. Ahora, después que termina el periodo de los jueces, el último juez fue Samuel, el profeta Samuel, el que escribió los libros de Primera y Segunda de Samuel. Y el pueblo pide rey. Finalmente, Dios accede. No era el propósito de Dios, así como no era el propósito de Dios que solo los levitas fueran sacerdotes. El propósito de Dios era que toda la nación fuera sacerdote. Pero, como el pueblo fue rebelde contra Dios, Dios escoge a los que son fieles, porque Dios trabaja con los que lo escogen a Él. Y Dios no puede trabajar con los infieles. Él solamente trabaja con los que le son fieles. Escuchen qué interesante esta cita del libro Eventos de los Últimos Días. Dice aquí, en la página 60, al pie de la página, dice: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Ya vamos a llegar a eso en la historia mañana. Dios continuará obrando en base a este principio todo el tiempo y con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra de Dios, cualquiera que sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. No importa que la iglesia tenga un nombre y que tenga una profesión, nosotros somos el pueblo escogido, somos la iglesia remanente, somos los que guardamos los mandamientos de Dios. Si una iglesia es infiel, por más alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos.
Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y los humillará. Y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Ignominia quiere decir vergüenza. ¡Wow! Página 60 de Eventos de los Últimos Días. Como hizo con el pueblo de Israel. Los afligió, los humilló, fueron al cautiverio y todavía siguieron rebeldes contra Dios. Vino el Mesías, no lo reconocieron, lo rechazaron y lo dieron para ser crucificado. Y el pueblo dijo, crucifíquenle, crucifíquenle. Dios no puede trabajar ya con ellos. Y se busca a otros. Y cuando los judíos rechazaron a Cristo, Dios le quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Ahora Dios levantó la iglesia adventista y les dio el mismo cometido. Vamos a leerlo. El apóstol Pedro escribe. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y a quién se refiere ahí? A nosotros. Pero ¿para qué nos escogió Dios? Para ser real sacerdocio y nación santa y pueblo escogido, pueblo especial, mi especial tesoro, dice el Señor, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La única razón por la cual Dios nos llama no es porque nosotros seamos mejores que los demás, es porque Dios nos quiere usar para que el mundo entero conozca a ese Dios misericordioso que quiere salvar a todos los que vengan a Él. Dios no quiere que ninguno perezca. Para eso usa a sus hijos escogidos. ¿Para qué? Dice aquí, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Terminando la historia, y con esto ya voy a concluir hoy. La nación pide rey, y Dios acepta. Así como el plan de Dios original era que toda la nación fuera sacerdotes para reconciliar al mundo con Dios. Pero como el pueblo fue infiel, Dios dijo, está bien, voy a trabajar con los que son fieles. Y escogió a los levitas. Cuando el pueblo hace un lado a Dios y le dice a Samuel, queremos un rey como las demás naciones, Samuel se pone muy triste. Y Dios le dice a Samuel, porque él era el juez de Israel, no te han desechado a ti, me desecharon a mí, pero le vamos a dar un rey. Y ustedes saben cuáles fueron los resultados. Los reyes los guiaron a la idolatría. Primero vino Saúl, rebelde contra Dios. Comenzó bien, pero se rebeló contra Dios. Terminó loco y endemoniado. Sí, endemoniado, literalmente. Se le metió un demonio. Tanto que David le tocaba el arpa para calmarle el demonio.
¿Y saben lo que hizo Saúl? Agarró una lanza y se la tiró a David mientras estaba tocando el arpa para matarlo, porque le tenía celos. Bueno, esa es otra historia. Después del rey Saúl vino David. Y después del rey David vino Salomón. Esos 3 reyes reinaron sobre Israel unido. Era una monarquía unida. Unida quiere decir que las 12 tribus estaban unidas. Eran 12 provincias, por así decirlo. 12 provincias. Eran 13, pero una no tenía territorio, que eran los levitas. Los levitas no tenían territorio, porque Dios era su herencia. ¡Ah! ¡Qué privilegio tener a Dios por herencia! Los demás recibieron herencia en Israel, la tierra que Dios les dio. Pero después de Salomón se divide el reino. De las 12 tribus, Salomón tuvo 2 hijos. Bueno, tuvo más, tuvo un montón de hijos, pero los 2 que pretendieron el trono, uno se llamó Roboam y el otro Absalón. Bueno, hubo varios, pero el otro que pretendió el trono fue Jeroboam. Y 10 tribus se fueron con Jeroboam. Y 2 tribus quedaron con Roboam. ¿Cuáles 2 tribus? Benjamín y Judá. Benjamín y Judá. Y las otras 10 tribus se fueron. Y el rey del norte, del reino del norte, así se le conocía, porque eran las 10 tribus del norte, pusieron su capital en Samaria. Y el rey del sur se llamaba Judá, el reino, porque la tribu de Judá era la principal y la capital era Jerusalén. Las 10 tribus del norte, la capital era Samaria. Las 10 tribus del norte apostataron y cuando ustedes leen la historia de los reyes, eran todos idólatras y llevaron al pueblo a la idolatría, tanto los de Judá como los de Israel. Y de ahí es que el reino se llama el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel cae en las manos de los asirios y los llevan al cautiverio las 10 tribus del norte y desaparece el reino de Israel. Nunca más vuelven a la tierra que Dios les había dado. El reino de Judá todavía se mantuvo 200 años después que había caído el reino del norte. Pero también cayeron y fueron llevados por los babilonios, por Nabucodonosor. Pero de allí ya se llamaban judíos, porque era el reino de Judá. El reino de Israel eran los del norte. Hasta aquí vamos a llegar en esta noche. La historia más moderna de Gaza y de Israel y el conflicto árabe-israelí y el conflicto palestino-israelí. No lo vayan a confundir. Hay 3 conflictos distintos. Uno es el conflicto árabe-israelí, que son las naciones árabes contra Israel. El otro es el conflicto palestino-israelí, y es el problema del territorio que se dividió en dos, entre palestinos y entre israelitas en 1948. Ese es otro conflicto. Y el tercer conflicto, que es el que está pasando ahora, es el conflicto israelí-Hamás o israelí-Gaza. Y no hay que confundirlo. Y lo vamos a entender un poquito más. ¿Y por qué está pasando todo lo que está pasando? Por aquí vamos a dejar en esta noche, pero hemos aprendido algo muy importante hoy. En primer lugar, vimos la historia de la humanidad, desde Adán prácticamente hasta la época
de los judíos y de Cristo. Pero hemos aprendido que el hombre por naturaleza es rebelde contra Dios. Hemos visto la historia del origen de las religiones falsas, los asirios y los babilonios, con Nimrod, el que se levantó contra el Dios del cielo. Hemos visto cómo se dividió otra vez la simiente, así como se dividió entre Caín y Set, después se dividió entre Nimrod y entre los descendientes de Abraham. Dos simientes, dos grupos. Pero aún dentro de los que dicen ser hijos de Dios, viene la apostasía y se apartan del Dios verdadero. Y eso es lo más triste, porque entendemos que los paganos pues anden fuera de Dios y rebeldes contra Dios, y tengan dioses falsos y religiones falsas, pero que el pueblo a quien Dios le dio el conocimiento de la ley y del plan de salvación se rebele contra Dios. Eso es como darle una bofetada en la cara a Dios. Voy a leer el último versículo que se los vengo diciendo desde hace rato, está en Deuteronomio. Ese no lo leímos. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pues somos especiales, dicen los judíos, más que todos los demás. Cuidado, sigan leyendo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No porque ustedes sean mejores, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, pero que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Quitará Jehová de ti toda enfermedad. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Aquí Dios está hablando y diciendo que Él va a bendecir si nosotros guardamos sus mandamientos y ponemos por obra todo lo que Él nos ha mandado. Él nos escogió no porque éramos mejores, sino por amor. Y porque a través
de su pueblo escogido, Él quiere que la verdad de la salvación pase a todas las familias de la tierra, como hoy vimos. Pero si somos infieles a ese Dios que nos llamó para ser su pueblo escogido, Dios dice, no puedo trabajar con ustedes. Hasta 1000 generaciones voy a bendecir a los que me obedecen. Pero a los que me desobedecen y se rebelan contra mí, daré el pago en persona y lo destruiré. Ahí está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Nosotros somos los que escogemos. He puesto delante de ti hoy, Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Yo os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos, tus descendientes, amando a Jehová tu Dios. ¿Qué hay que hacer para vivir? Amar a nuestro Dios, atender a su voz, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Dios es la vida, Jesús es la vida, y si nosotros le escogemos a Él nos va a ir bien, pero si no, nos va a ir mal. La gran pregunta para mañana: ¿todavía Dios tiene planes para la nación de Israel? ¿Será que porque Dios le prometió que por el juramento que había hecho, esa tierra les pertenece a ellos? Las cosas que están pasando tendrán algo que ver con el propósito de Dios para la nación de Israel. Hay condiciones, hay condiciones. Y si no se cumplen las condiciones, pereceréis, dice el Señor. Para nosotros es igual. Mañana vamos a ver que nosotros ahora somos el Israel de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Y Él tiene el mismo plan, porque el plan de Dios no cambia. Lo que cambian son los hombres. Y cuando los hombres no siguen el plan de Dios, Dios se busca quien lo siga. Y si tú no quieres, ni modo. Dios va a tener siempre un pueblo escogido que le sirva en esta tierra. Pero si aquellos que Él llamó se rebelan contra Él y son desobedientes, Dios los descarta, ya no los puede usar y se busca otros que cumplan su propósito. Seamos nosotros parte de ese propósito de Dios. ¿Quieres? ¿Quieres ser parte del pueblo escogido? ¿Quieres que el Señor te use para salvación de otros? ¿Y qué pasa cuando yo digo, yo acepto al Señor, yo quiero servirle y obedecerle? Pero eso de compartir con otros, no, eso está muy difícil. Para mí está bien, yo guardo, yo obedezco, pero yo ser bendición para otros,
Dios escogió a Abraham y le dijo, te voy a bendecir, pero serás bendición para los demás, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Entonces, ¿por qué Dios nos llama a ser pueblo santo, real sacerdocio, nación escogida? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Vamos a ponernos en pie. Voy a preguntar si hay alguno aquí presente en esta hora que aún no ha hecho ese pacto de salvación, de amar a Dios de todo corazón, de aceptarle como su único Dios y de sellar ese pacto entregando su vida al Señor a través del bautismo. ¿Hay alguien aquí que aún no es parte del pueblo de Dios, que no ha recibido ese pacto personal entre él y Dios? Quiero orar especialmente por esa persona. ¿Hay alguien aquí que no es parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que aún no ha tomado el paso del bautismo? Si hay alguien, levanta tu mano allí donde estás. Quiero orar por ti. ¿Hay alguno? Ok, está joven. Qué bueno que viniste. Y Dios te trae porque Él quiere que tú seas una hija suya. Y Él quiere usarte para salvación de otros. Voy a orar por ti en esta hora. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano. Si aún no eres parte de este pueblo. Yo sé que a través del canal muchos me están escuchando y saben que Dios les está llamando a ustedes también. Vamos entonces a orar. ¿Cómo es tu nombre, mija? Cintia. Vamos a orar por Cintia en esta hora, porque el Señor la trajo para escuchar que Dios tiene un pueblo en esta tierra que guarda sus mandamientos. Y para ser parte de este pueblo, que el Señor le va a dar vida eterna y le va a dar la tierra prometida, pero no la tierra de Israel, sino la tierra nueva, la tierra prometida. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, hoy hemos visto una historia muy larga, interesantísima, desde el comienzo del mundo, cómo el hombre se ha rebelado contra ti. Hemos pasado por distintos periodos de la historia. Hemos visto cómo tú siempre has tenido un pueblo que te sirve, pero también hemos visto cómo muchos se han rebelado contra ti. Queremos ser parte de ese pueblo escogido. Queremos ser parte de aquellos que te obedezcamos. A veces no tenemos las fuerzas para cumplir, pero tú has prometido que nos vas a fortalecer, que si tú nos pides algo, también nos vas a habilitar para cumplirlo. En esta hora queremos orar específicamente por Cintia. Gracias porque tú la trajiste aquí en esta hora y porque ella ha manifestado ese deseo de ser parte de tu pueblo. Bendícela a ella. Llévala paso a paso a conocer este pacto maravilloso de salvación a través de Cristo, para que también ella pueda gozarse en el pueblo escogido por el Señor. Bendice a todos los demás que a través de los medios de comunicación han escuchado tu llamado y han aceptado este llamado. Aunque yo no los puedo ver, Señor, ellos están viendo y están escuchando tu voz. Acepta la decisión que ellos han tomado en esta hora. Bendícelos a ellos y tráelos en contacto con tu pueblo que guarda tus mandamientos. Despídenos en esta hora con tu bendición y que en las horas de este santo sábado por la mañana, que es una señal entre ti y tu pueblo que te obedece, también nosotros podamos venir a guardar el sábado y a adorarte en la hermosura de tu santidad. Despídenos con tu bendición de este lugar, pero no de tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fue el Evangelio Eterno.
su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.